para ir consolidando estos conceptos de equilibrio de los cuerpos, equilibrio estático. Yo creo que esta semana sería lo último que vamos a ver esto, porque nosotros necesitamos ir avanzando con estos contenidos. Entonces vamos a analizar este ejercicio. Es muy parecido a lo que vimos el último día en clase. Cuando estábamos analizando voy a emplearlo acá para que ustedes lo puedan ver. Es muy parecido al ejercicio que estuvimos utilizando nosotros en el sub y baja. Vamos a hacer una selección, esperando que cargue este programa para hacer el ejercicio. Entonces vamos a seleccionar acá. En este ejercicio igual que hicimos la semana pasada, vamos a encontrar las fuerzas resultantes. Okay, entonces ahí tenemos una viga, ¿verdad? La semana pasada hicimos un ejercicio muy parecido a esto. Entonces acá nosotros vamos a encontrar las fuerzas de reacción en este punto, en el punto A y B, ¿verdad? Acá nosotros, para esto, como les dije, nosotros aplicamos el criterio de la tercera ley de Newton, que nos dice que toda acción hay una reacción. Entonces esto nosotros le vamos a llamar reacción en el punto de apoyo A. Ya le expliqué la semana pasada que la reacción es una fuerza. Acá le ponemos RA y RB. Es una fuerza que se opone, ¿verdad?, al peso total de esa estructura o de esa viga. Entonces acá tenemos la fuerza F1, que es de 200 newton, la fuerza F2 de 400 newton. Entonces, si nosotros sumamos estas dos fuerzas, ¿verdad?, son 200 más 400, nos va a dar un total de 600 newton, ¿ya? 600 newton. Entonces, estos 600 newton es la sumatoria de las dos fuerzas que están aplicadas sobre esa viga. Ahora, como esta viga está sobre dos apoyos, ¿verdad?, que están en el apoyo A y otro en el apoyo B, entonces esa fuerza total se va a dividir en esos dos apoyos. Si la viga estuviera un solo apoyo, como en el caso, por ejemplo, que vimos la semana pasada del sub y baja, si tuviera dos apoyos o un solo apoyo, entonces los 600 newton, ¿dónde se van a aplicar? Pues solamente en ese apoyo. La sumatoria de las dos fuerzas, los 600 newton caería sobre ese punto de apoyo, y a su vez, ¿verdad?, de acuerdo a la tercera ley de Newton, acá va a haber una fuerza que se opone a esta, y eso es lo que nosotros le llamamos una fuerza de reacción. Entonces, si no existiera esa fuerza de reacción, como le dije la semana pasada, significa que esa estructura o esa viga va a comenzar a moverse o a hundirse,
va a ir hundiéndose, hundiéndose. ¿Por qué? Porque no existe una fuerza que se le ponga a ella. Entonces, nosotros, aunque no lo veamos, supongamos que una estructura está apoyada sobre el suelo o sobre otra estructura, va a haber siempre una fuerza de reacción que se te impone a esa fuerza para que la estructura esté en equilibrio. Entonces, esas fuerzas de reacción se oponen a las fuerzas que van hacia abajo. Pero en este ejercicio no tenemos un apoyo, sino que tenemos dos apoyos, el apoyo A y el apoyo B. Entonces los 600 newton se distribuyen en esos dos puntos. Ya. Entonces puede ser, si esas fuerzas están distribuidas en el centro, entonces podría ser que a un lado hayan 300 newton, ¿verdad? Ya, porque la fuerza total que está arriba son 600. Entonces podría ser que esté centrada esa fuerza, y entonces a cada lado hay una fuerza de reacción de 300 newton, pero no lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos analizarlo porque acá las fuerzas tienen estas fuerzas tienen cierta distancia del apoyo A y del apoyo B, entonces no sabemos cuál va a ser la fuerza de reacción en el punto A ni la fuerza de reacción en el punto B. Entonces, ¿qué criterio utilizamos nosotros para resolver esto? Pues vamos a utilizar el criterio de los equilibrios de los cuerpos, ¿ya? De forma resumida, nosotros decimos que para que un cuerpo esté en equilibrio, toda la sumatoria de sus fuerzas en X tiene que ser igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en Y van a ser igual a 0. Ahora, si lo estuviéramos analizando de forma tridimensional en el espacio, entonces tendríamos que incluir la sumatoria de fuerza en Z, ¿ya? Porque acá nosotros solamente hacemos este análisis en el plano, en XY, pero en la vida real, nosotros, si ustedes trabajan en estructura, ustedes tienen que analizar esto tridimensionalmente, ¿ya? En todos los tres ejes. Luego, el otro criterio, sumatoria de los momentos igual a 0. Es decir, la sumatoria de todos los momentos tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, ese momento tiene que ser aplicado con respecto a un punto, ¿verdad? Puede ser como lo vimos la semana pasada, le expliqué también, puede ser en el punto A, puede ser en el punto B, o si usted, por ejemplo, hace otros puntos. Por ejemplo, yo agrego aquí un punto O, un punto P, ¿verdad? O algo así, o X, o vamos a poner punto O, punto M. Entonces, nosotros podemos aplicar momento con respecto a un punto. A la hora de aplicar un momento, existen muchos puntos donde nosotros podemos aplicar ese momento. Entonces, nosotros vamos a analizar este cuerpo bajo este criterio, ¿verdad? El equilibrio estático de los cuerpos rígidos. Aquí nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas en los tres ejes, en todos los ejes, tiene que ser igual a 0 y la sumatoria en un momento igual a 0. Entonces, primero vamos a hacer sumatoria de fuerza. Los momentos lo vamos a aplicar después. La idea es que en este caso vamos a encontrar cuál es la reacción en A y la reacción en B. ¿Qué datos tenemos? Vamos a poner acá nuestros datos. Entonces, RA, la reacción en A no lo conocemos, necesitamos conocerla. La reacción en B tampoco la conocemos, necesitamos investigarla. ¿Qué datos tenemos nosotros? Pues solamente tenemos la fuerza 1, que dice acá que es de 200 newton. La fuerza 2 es de 400 newton.
entonces, con dos valores que nos dan dos fuerzas, nosotros tenemos que encontrar dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, es decir, nos dan dos valores y tenemos que encontrar dos variables. ¿Ya? Y ustedes recuerdan que en álgebra nosotros, para poder resolver un sistema de ecuaciones, para encontrar una variable solamente necesitamos una ecuación. Pero en este caso tenemos dos variables. Entonces, es decir, esto como que fuera una variable X y Y. ¿Ya? Es como que RA fuera la variable X y RB como que fuera la variable Y. Entonces tenemos dos variables que nosotros analizar. Y como vamos a ver como vamos a ver mientras desarrollamos el ejercicio, necesitamos elaborar dos ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de dos ecuaciones para poder resolver estas variables. Entonces ahora vamos a aplicar el criterio entonces de la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, le pregunto, según este ejercicio que estamos viendo acá, la sumatoria de fuerza, ¿en qué eje lo vamos a hacer? ¿En el eje X, eje Y o en los dos ejes? ¿Que algún aporte? Según esa gráfica, en Y. Correcto. Entonces, solamente vamos a aplicar la fuerza en Y. ¿Por qué no lo hacemos sumatoria de fuerzas en X? Porque no tenemos ninguna fuerza de forma horizontal, es decir, una fuerza que tenga de esta forma, algo así. Ya puede ser F3. Y también, si tuviéramos una fuerza inclinada, supongamos que F2, pero una fuerza así, fuera una fuerza inclinada, entonces ahí tendríamos que hacer sumatoria de fuerza en X y en Y. ¿Ya? Igual como lo hacíamos nosotros cuando resolvíamos vectores. Entonces, como no tenemos ninguna fuerza inclinada y ninguna fuerza paralela al eje X, entonces solamente vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. Entonces, otro criterio que necesitamos establecer nosotros con la sumatoria de fuerza, igual que los vectores, vamos a decir que las fuerzas que estén hacia arriba van a ser positivas y las fuerzas que vayan dirigidas hacia abajo van a ser negativas. Fuerzas hacia abajo negativas y hacia arriba positivas. Por tanto, las dos fuerzas que tenemos acá de reacción RA y RB van a ser positivas porque van hacia arriba. Entonces, RA más RB. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy sumando todas las fuerzas que van paralela al eje Y. Entonces tengo acá RA más RB ahora. Luego tenemos la fuerza F1. F1 es de 200 newton. ¿Cómo va? Esa fuerza va hacia abajo, entonces va a ser negativa. Igual la fuerza F2 va a ser negativa. Menos 200 newton. Ahora la otra es de 400 newton. Menos menos 400 newton. Ahora acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos al lado izquierdo, vamos a dejar todas las variables, los términos que tienen variables. En este caso, RA y RB quedan a la izquierda. Y vamos a mandar a la derecha todos los términos que no tienen variable. En este caso serían 200 newton más 400 newton. Vemos que ellos son negativos, pasan al otro lado a ser positivos. Entonces ahí solamente RA y RB no podemos hacer nada con RA ni RB. Son variables desconocidas. Y esta ecuación nos quedaría así: RA más RB va a ser igual a 600 newton, ¿verdad? 200 más 400 nos daría
600 newton. Entonces acá tenemos una ecuación con dos variables, RA y RB. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando en álgebra, es como que tuviéramos este sistema, una ecuación de esta forma: x más y igual a x más y igual a 600. En álgebra no podemos resolver no podemos encontrar estas variables, ni x ni y, pues solamente con una ecuación. Entonces necesitaríamos acá formar otra ecuación para formar un sistema de ecuaciones. Entonces ya dijimos que no podemos aplicar sumatorias en x porque no tenemos ninguna fuerza en x, ¿ya? Solamente tenemos fuerza en y. ¿Qué otro criterio vamos a ocupar entonces? Vamos a ocupar ahora entonces la sumatoria de momentos. Lo voy a escribir acá a la par. Vamos a aplicar sumatoria de momentos. Los momentos es es algo complicadito si uno no lo practica, ¿ya? Porque los momentos, para calcular momentos no hay un ABC, así como esto, la sumatoria de fuerza en Y. Hay que tomar en cuenta varias cosas. A ver, entonces la sumatoria de momentos se puede hacer con respecto al punto A o con respecto al punto B, como lo vimos la semana pasada. No importa con qué respecto a qué punto A o B usted lo tome, la respuesta siempre va a tener que hacer lo mismo. Voy a hacer acá mi diagrama. Esta es mi viga. Acá yo tengo F1, que es de 200 newton. Luego tengo F2, que es de 400 newton, ¿verdad? Que es el doble de F1. Tengo aquí, mire, mi reacción en A. Repito, reacción en A es una fuerza que se opone al peso de la estructura en ese punto. Y aquí tengo mi reacción en B, que también es una fuerza que se opone. Repito, ¿esto qué se debe? A la tercera ley de Newton, que me dice que toda acción hay una reacción. Entonces, aquí tengo mi estructura y todas las fuerzas que se están aplicando a esa estructura. Voy a pintar acá. Aquí esto que está acá en negro va a ser nuestra viga. Vamos a repintarlo de nuevo. Aquí todo en azul va a ser nuestra viga. Voy a repintar acá. Entonces, vamos a aplicar momentos. Y en este caso yo lo voy a aplicar el momento con respecto al punto A. Entonces, para indicar que yo estoy aplicando momentos con respecto al punto A, entonces escribo acá sumatoria de momentos con respecto a A va a ser igual a 0. Si yo estoy aplicando momentos con respecto al punto B, entonces a la par del M pongo B. Entonces, yo lo voy a aplicar con respecto al punto A. ¿Cuál va a ser mi punto A? Este que está acá. Y acá mi punto B. Si yo hiciera, por ejemplo, otro punto llamado punto acá, exactamente donde se aplica la fuerza F1 en la viga, entonces yo puedo aplicarla con respecto al punto O. Pero ¿qué pasa? Si yo aplico un momento con respecto al punto O, se desaparece esa fuerza F1, porque le dije que si usted aplica, por ejemplo, el momento con respecto al punto A, entonces todas las fuerzas que están aplicadas en ese punto A desaparecen en mi diagrama. Entonces, si yo aplicara momento con respecto al punto O, en el punto O está F1. Entonces, ¿qué fuerzas me quedan? Me queda la reacción en A, me queda la fuerza 2 y me queda la reacción en B. Entonces aquí sería RA, aquí sería RB. ¿Qué pasa? Si yo lo aplico en el punto O,
¿Qué pasa? Voy a quedar en la misma circunstancia de la primera ecuación. Solamente voy a conocer una variable y voy a tener dos variables conocidas. ¿Cuál será la variable que voy a conocer? F2. ¿RB la conozco? No, no la conozco. ¿RA lo conozco? No, tampoco no la conozco. Entonces, no puedo aplicar momento en ese punto O. Ahora, ¿qué pasa si yo lo aplico en el punto A? Si usted lo aplica en el punto B, es lo mismo. Exactamente el mismo caso. Entonces, voy a aplicar momento con respecto al punto A. El punto A está acá, a la izquierda. Entonces, todas las fuerzas que son aplicadas en el punto A desaparece. Entonces va a desaparecer. ¿Cuál va a desaparecer? Va a desaparecer ahí RA. La reacción en A va a desaparecer porque se está aplicando exactamente en el punto A. ¿Qué fuerza me va a quedar? Me va a quedar F1, me va a quedar F2, y me va a quedar la reacción en B. Ahora, a mí me conviene, aquí van a poner RB. Entonces, si usted aplica el momento con respecto al punto B, va a ser lo mismo. Va a desaparecer ¿qué fuerza? Va a desaparecer RB. Y solo te va a quedar F2, F1 y RA. Pero en este caso, yo lo estoy aplicando momento con respecto al punto A. Entonces me va a quedar F1, F2 y RB. En este caso, yo voy a tener dos variables conocidas y una desconocida. ¿Cuál va a ser las conocidas? F1, F2 van a ser las conocidas. Y RB va a ser la variable desconocida. Entonces nos puede resultar más este sistema de ecuaciones tener solamente una variable. Si yo formulo aquí una ecuación y con una variable, yo la puedo resolver. A diferencia de aquí que yo tengo dos variables, no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar momentos? De acuerdo a la fórmula, el momento va a ser igual fuerza por distancia. Ya, si ustedes recuerdan, nosotros en nuestro sistema internacional lo trabajamos Newton por metro, ya, pero también se puede trabajar bajo otro unidad de medida en otro sistema. Entonces, si yo pongo acá, mire, este sub y baja está en equilibrio estático, ¿verdad? Él está de manera horizontal. Pero si usted viene y pone aquí, en este punto, una masa de 10 kilogramos, ¿qué va a pasar? Me va a hacer girar el sub y baja. Ese de 10 kilogramos. Si yo le pongo una masa aquí de 20 kilogramos en ese mismo punto, vamos para que quede en su equilibrio estático, me lo va a hacer girar y mucho más rápido. Vemos que la masa, entre mayores sea, el giro que va a causar sobre la estructura va a ser más rápida. Y lo otro es que si usted establece un punto de apoyo, por ejemplo acá es nuestro punto de apoyo, acá tenemos nuestro punto de apoyo. Entonces, si usted ubica esta masa acá por acá cerca del punto de apoyo, lo va a hacer girar, pero suavemente el sub y baja. Si lo ponemos un poquito más al centro, lo va a hacer girar también, pero un poquito más rápido. Ahora usted ubica esta masa lo más largo posible, lo va a hacer girar y todavía mucho más rápido. ¿Por qué lo hace girar más rápido? Porque aunque sea la misma masa, la distancia va a ir aumentando. ¿Ya? Esta distancia del punto de apoyo, en este caso vamos a suponer que este es nuestro punto de apoyo O y por acá es punto A. Entonces usted entre más largo pone las fuerzas de un punto de referencia, en este caso nuestro punto O, el momento va a ir aumentando, ¿verdad? Porque supongamos, bueno, acá recordemos que nos dan los 10 kilogramos, pero nosotros esto lo analizamos con fuerza, no lo analizamos con masa.
Entonces, ¿cómo hicimos para pasarlo a fuerza nosotros? Lo multiplicamos por 9.8, puede ser 9.81 también metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración, puede ser por 10, por 9.81, nosotros lo hicimos por 9.80. Entonces multiplica 10 por 9.80, le va a dar 98. ¿98 qué? 98 newton, porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Entonces, la fuerza que se aplica, una masa de 10 kilogramos, que son aproximadamente más de 20 libras, entonces usted multiplica 98 por la distancia, supongamos que es de 1 metro la distancia, entonces va a ser 98 newton por metro el momento. Si usted lo multiplica por 2, le daría, vamos a ver, 98 por 2, le va a dar 196 newton. Entonces el momento consiste en eso, ¿verdad? Multiplicar una fuerza por una distancia, y esa fuerza, ¿qué es lo que te va a causar? Te va a tratar de hacer girar un cuerpo. En este caso, la masa que lo puse ahí, la hizo girar en ese sentido, en un sentido antihorario. Recordemos, cuando nosotros utilizamos para esto el criterio de la mano derecha, pero también yo le dije pues que podemos utilizar el mismo criterio de los signos cuando vamos a medir ángulos. Si es sentido antihorario, va a ser positivo, y si es sentido horario, entonces el momento va a ser negativo. En este caso, que yo apliqué una masa de 10 kilogramos, me hizo girar a ese sub y baja en este sentido, en sentido positivo. Pero ¿qué pasa si ponemos acá una masa de 20 kilogramos? Al otro lado va a hacer girar nuestro sub y baja en este sentido. Entonces aquí va a ser negativo, va a ser sentido horario. La regla de mano derecha, lo otro vimos en clase, aquí no le voy a explicar porque no voy a poder mostrar mi mano derecha. Te dice, ¿verdad?, que si vos con tus 4 dedos vos te ubicas acá sobre el movimiento, entonces tus 4 dedos van a ponerse van a tener esta posición, mientras que tu dedo gordo, si apunta hacia afuera de la pizarra o del papel, va a ser positivo. Pero si tu dedo gordo apunta hacia la pizarra o el papel, entonces tu momento va a ser negativo. Ese es el criterio de la mano derecha. Entonces, el momento, vimos acá que pueden ser negativo o positivo, así como la fuerza hay positiva y negativa, el momento puede ser positivo o negativo. Entonces necesitamos determinar esto también en nuestro ejercicio antes de hacer la sumatoria de los momentos. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿verdad?, si alguien quiere participar. Yo estoy aplicando el momento con respecto al punto A. Ahora necesito determinar el momento de F1, el momento de F2 y el momento de la reacción en B. Necesito determinar antes que todo los signos, si son positivos o negativos. Si alguien quiere participar, díganme ustedes. Bueno, el giro de F1 con respecto a va a ser este, miren, F1 va a hacer girar esa viga en este sentido. F2 también en el mismo sentido que F1. En cambio, RB va a hacer girar la viga en este sentido, pero con respecto al punto A. Yo le he dicho varias veces, el signo del momento puede variar, ¿verdad?, aunque sea la misma fuerza y esté ubicado en el mismo punto, el signo puede variar de acuerdo a la posición del momento. ¿Alguien podría decirme cuál sería el signo del momento de F1? Yo le voy a poner aquí M1, que es momento 1. Lo voy a poner acá momento 2. Y el otro lo voy a poner el último, momento 3. ¿Podría alguien decirme cuál sería el signo del momento 1? ¿Negativo o positivo? Igual negativo, me dijo. Ok, entonces le vamos a poner negativo, y así es porque está en sentido horario. F2 va a serlo igual, va a ser negativo porque está en sentido horario. En cambio, RB, como está en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces, vamos a ver. Entonces ya tenemos nuestros 3 momentos.
tenemos su signo. Ahora sí vamos a poder hacer la sumatoria de momento. Entonces, momento 1, negativo. Nosotros podemos hacer lo siguiente, pues usted pone, por ejemplo, poner así, M1 más M2 más M3 igual 0. Usted puede hacer así. Más momentos no hay, no hay. Si hubiera otra fuerza actuando, entonces hubiera un momento 4, pero no hay otro momento. Entonces dice que toda sumatoria, todos estos momentos tienen que ser igual a 0. Pero ya sabemos que M1 es negativo, M2 es negativo y M3 va a ser positivo, está bien. Ahora ya dijimos que los momentos va a ser igual a multiplicar una fuerza por una distancia. Entonces M1 va a ser igual a F1 por la distancia. Bueno, acá todavía no hace falta las distancias, ya la vamos a establecer. Momento 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Y en el caso de M3 va a ser igual a la reacción en B por la distancia 3. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Por qué sirve esto de la sumatoria del momento, el equilibrio estático, sumatoria de fuerza? Usted dirá, pues usted algún día puede ser diseñador de estructuras, ¿verdad? Puede ser diseñar estructuras de torres para antenas, estructuras para tanques de agua, estructuras para motores, incluso para una pequeña casa. Y entonces acá nosotros utilizamos esto que estamos viendo, y esto apenas es el ABC para el diseño de estructura. Este es lo más básico. Entonces acá nos faltó a nosotros establecer, ¿verdad?, las distancias. Ahora yo necesito ya la distancia del punto A hasta F1. Necesito la distancia del punto A hasta F2. Y necesito la distancia desde el punto A hasta el punto RB. Esa distancia ya no la dieron a nosotros. Miren, acá. Mire, de A a F1 hay 1 metro. De A a F2 hay 3 metros, porque de A a F1 hay 1 metro. De F1 a F2 hay 2 metros. Por tanto, de A hasta F2 son 3 metros. Vamos a poner acá. Entonces, acá dijimos que hay 1 metro. Luego de A a F2 hay 3 metros. Y de A hasta el punto RB, a la fuerza RB, serían 4 metros. ¿Por qué yo digo que hay 4 metros? Porque si nos vamos acá a la figura, de A a F1 hay 1 metro, de F1 a F2 hay 2 metros, y de F2 a RB, acá hay 1 metro. Entonces la distancia total de la viga es de 4 metros. Entonces desde A hasta B son 4 metros, que ya lo tenemos acá. 1 metro, aquí hay 3 metros y 4 metros de A a RB. Porque para encontrar los momentos usted necesita una fuerza y una distancia con respecto al punto donde se está aplicando momentos. Eso es todo. Ahora usted viene aquí y ya comienza a sustituir. F1, ¿cuánto es? 200 metros. Aquí, para no tardarnos mucho y para no escribir tanto acá, voy a sustituir y después vamos a despejar. Por ejemplo, aquí también otra opción, usted puede despejar RB. Puede despejar RB y después sustituir, o lo va haciendo paso por paso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo F1 son 200 metros. Distancia 1, 1 metro, que va de A hasta la fuerza 1 menos. F2 son 400 newton. Distancia de F2 al punto A son 3 metros. Ahora, RB lo conocemos, ¿no? No lo conocemos, ese es uno de los valores que estamos investigando. Entonces, RB no lo conocemos,
Y la distancia de RB hasta el punto A, sí lo conocemos, es de 4 metros. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí usted simplemente lo que va a aplicar es álgebra y aritmética, ¿verdad? Puede hacerlo de diferentes maneras. Pasa los 200 y los 400 newton, nos pasa al otro lado, ¿verdad? Aquí, o después RB y después resuelve en muchas maneras. Entonces, yo voy a ver acá RB a la izquierda, porque RB es la variable que es el término que tiene una variable desconocida. RB por 4 metros va a ser igual. Ahora, estos 200 newton por 1 están negativos, pasan al otro lado positivo. 200 newton por 1. Yo lo estoy haciendo aquí paso a paso, ¿verdad?, para explicar, pero esto se puede hacer ya una sola vez. Después 400 por 3 está negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces te va a quedar 400 newton por 3. Entonces usted procede a desarrollar. Si usted multiplica 200 por 1 más 400 por 3, de tener que dar un valor de, vamos a ver, a mí me dio un valor de 1400 newton por metro, porque 200 por 400 le va a dar 200 por 400 por 3 le va a dar 1400 newton por metro. Esta es la unidad de medida de los momentos. Luego, aquí tenemos RB a la izquierda multiplicado por 4. Ese 4 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, va a dividir los 1400 newton por metro entre 4. Usted procede a resolver esta división. Recordemos que acá los metros se van y solamente nos va a quedar newton. Entonces 1400 entre 4 le va a quedar 350 newton. Es decir, que la reacción en B nos va a dar 350 newton. Como ustedes pueden ver, las fuerzas no se distribuyen proporcionalmente. Es cierto que la fuerza total que se está aplicando acá a esta viga es de 600 newton, pero aunque tenga dos apoyos, el apoyo A y B no se divide en partes iguales, es decir, no va a haber 300 en RA ni 300 en RB. Ya vimos que en RB se aplica una fuerza de 350 newton. Ahora, ¿cómo conocemos RA? Porque necesitamos conocer la reacción en A y la reacción en B. ¿Cómo lo conocemos? Pues con esta ecuación, miren, que habíamos generado al inicio. Entonces al inicio teníamos esa ecuación. Entonces RA todavía no la conocemos. RB ya la calculamos con otra ecuación, nos dio 350 newton igualado a 600. Vemos que 600 newton es el total de la fuerza que se está aplicando aquí arriba. Entonces esa ley del equilibrio me está diciendo que todas las sumatorias de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0, es lógico. Si arriba se están aplicando 600 newton, entonces la sumatoria de RA más RB tiene que ser 600 newton para que el cuerpo esté en equilibrio estático. Si no fueran igual, entonces significa que ese cuerpo se está en movimiento, o está subiendo o se está hundiendo, ¿verdad? Entonces ya acá esos 350 newton están sumando, pasan al otro lado a restar. Los 600 quedan igual, menos los 350 newton. Usted procede a realizar esa operación. 600 RA va a ser igual a 600 newton menos 350 newton y le tienen que dar un valor de 250 newton. Entonces
el valor de RA es de 250 newtons. Es decir, que la fuerza no se aplica parejo, miren, en los puntos de apoyo. En RA dice que es 250. Entonces, el mayor peso o la mayor concentración de fuerza está recayendo sobre el punto RB, mientras que en RA pues se aplican 100 newton menos. Y es lógico, ¿por qué? Porque miren, acá a la derecha están 400 newton y aquí a la izquierda apenas tenemos 200 newton. Entonces la mayor cantidad de fuerza va al lado derecho. ¿Y por qué esto es importante en la vida real? Porque los que diseñan estructura, edificios o otra cosa, necesitan saber esto. ¿Para qué? Para ver si es necesario reforzar. Entonces, acá, si esto fuera un edificio, entonces RB tendría que hacerse una columna, por así decirlo, mayor. Un refuerzo mucho más ya sea con mayor cantidad de hierro o una columna más grande, etcétera. Ya, mientras que en RA, pues como se aplica menos fuerza, entonces podría hacerse una columna más pequeña. Algo así, para esto sirve estos tipos de cálculos que estamos haciendo nosotros. Entonces, este ejemplo, este ejercicio lo voy a compartir ahí lo voy a grabar, lo estoy grabando para compartirlo, que también le va a servir de utilidad, para el ejercicio último que van a hacer ustedes. Esta última tarea, como es muy extensa, la pueden hacer en pareja, en grupos de 3, porque esto también va a salir en el examen. Entonces esto va a servir de guía. Igual después voy a grabar un video, voy a tratar de hacerlo hoy, un video siguiendo el ejercicio que hicimos la semana pasada, haciéndolo paso a paso para que también les sirva de guía. Si tienen alguna duda sobre esto, ¿verdad? Me escriben o pueden ver los videos. Yo creo que también hay un video sobre este mismo ejercicio. Ya me acordé, tengo uno de estos, ahí se lo voy a compartir para que ustedes lo vean en su casa y les va a ser de utilidad para su tarea número 5. No sé si antes de pasar a asistencia y terminar la clase, alguna consulta